¡Soy universitario! Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal, soy Universitario. Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero invitarte a que formes parte de la comunidad oficial del canal, volviéndote miembro de nuestro canal. Por tan solo 50 pesos al mes podrás obtener acceso al curso exclusivo del canal Soy Universitario para prepararte para la presentación del examen Exani 2. Abarcamos los temas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora, tal como vienen en el temario de Ceneval. Si decides entrar en este curso, obtendrás acceso a más de 6 horas de video abarcando cada uno de los temas que vienen marcados como temario, tanto comprensión lectora, pensamiento analítico, estructura de la lengua y pensamiento matemático. También próximamente podrás adquirir este curso junto con otros materiales adicionales por tan solo 130 pesos de por vida en la plataforma de Udemy. No te olvides estar suscrito a nuestro canal para enterarte de las últimas noticias referente a becas, convocatorias y otras situaciones que debes de conocer para ingresar e iniciar tu proceso en la educación superior en México. Así que comenzamos con el video del día de hoy. Hemos estado leyendo en sus comentarios en nuestros videos y a través de otras redes que muchos de ustedes tienen dudas y preocupaciones acerca de cómo prepararse para presentar su examen de ingreso a la universidad. La mayoría de las universidades en el país aplican el examen Exani 2 que realiza Ceneval. Vamos a revisar otro simulador que hemos traído para ustedes. Comenzaremos con el apartado de estructura de la lengua y posteriormente abarcaremos todo lo que trae este simulador. En el inciso 58 nos pregunta ¿cuál oración utiliza correctamente los signos de puntuación? Para esto ya tienes que conocer los signos básicos de puntuación y cómo se utilizan, lo cual si te interesa lo abordamos en el curso del que te comenté hace un momento. En este caso vamos a revisar cada una de las oraciones que aquí tenemos. Las 4 son exactamente iguales, pero solo varían los signos de puntuación. Tenemos la primera que dice, el amor es una forma de prejuicio, amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace sentirnos bien, amamos lo que es conveniente. En este caso, cada vez que se refiere a o define lo que es amamos, está separado por una coma. El inciso B nos dice, el amor es una forma de prejuicio, amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace sentirnos bien, amamos lo que es conveniente. Por allí, si checas el texto y si escuchaste la lectura, hay una coma y un punto. El inciso C nos dice, el amor es una forma de prejuicio, amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace sentirnos bien, amamos lo que es conveniente. En este caso solo tiene un punto final. Y el inciso D nos dice, el amor es una forma de prejuicio, amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace sentirnos bien, amamos lo que es conveniente. En este caso con 3 puntos suspensivos. Para responder este ejercicio, te comentaba que es necesario que conozcas cuáles son o cómo se utilizan los signos de puntuación. La respuesta correcta es el inciso A, ya que en este caso nos menciona o está separando cada vez que se refiere a la definición de amar o qué hace o qué está mencionando este autor cuando dice amamos, lo está separando. Son ideas distintas, pero a la vez que forman parte de una misma categoría, que en este caso es la definición que el autor está dando de amar. Por lo tanto, amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace sentirnos bien, amamos lo que es conveniente. Son 3 definiciones y separadas por una coma. La respuesta correcta sería el inciso A. En la pregunta número 59 tenemos, completa el siguiente enunciado. Las lampreas son peces acnatos, espacio, carecen de mandíbulas. Aquí tenemos algo muy importante, que el espacio que tenemos está entre 2 comas. Tenemos las opciones no obstante, es decir, aunque y sin embargo. Aquí probablemente desconozcas el significado de la palabra acnatos, sin embargo, podemos ir sustituyendo cada uno de los incisos que tenemos y dar con la respuesta adecuada. Si decimos las lampreas son peces acnatos, no obstante carecen de mandíbulas, podría ser. El inciso B nos dice las lampreas son peces acnatos, es decir, carecen de mandíbulas. Allí nos está dando una definición de acnatos. El inciso C nos dice las lampreas son peces acnatos, aunque carecen de mandíbulas. Mientras que el inciso D nos dice las lampreas son peces acnatos, sin embargo, carecen de mandíbulas. Las 4 podrían formar una oración lógica, pero te comentaba el detalle de las comas. Regularmente cuando vamos a utilizar la expresión es decir, vamos a colocarle comas tanto al inicio como al final. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B, es decir. Pasamos a la siguiente.
La número 60 nos dice, completa el siguiente enunciado. Fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón. Espacio. El fumador introduce una gran cantidad de sustancias nocivas en su organismo. Tenemos las opciones pero, ya que y sin embargo. Podemos resolver este ejercicio como el anterior, sustituyendo el espacio en blanco por las 4 opciones que tenemos disponibles. La primera quedaría: fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón, pero el fumador introduce, etc. La siguiente: fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón, ya que el fumador introduce una gran cantidad de sustancias nocivas en su organismo. La tercera: fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón y el fumador introduce una gran cantidad de sustancias nocivas en su organismo. Y finalmente, fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón. Sin embargo, el fumador introduce una gran cantidad de sustancias nocivas en su organismo. Si tomamos en cuenta de lo que está hablando esta oración, la única opción que suena lógica y que sigue el sentido de la oración de dar una causa y una consecuencia o explicar por qué fumar es una de las principales causas de cáncer es el inciso B, ya que al utilizar la palabra ya que nos está dando más información y ampliando la explicación o dándonos la explicación de por qué fumar es una de las principales causas de cáncer. La número 61 nos dice, ordene las siguientes expresiones para formar un enunciado lógico y coherente. Y tenemos 6 expresiones. Aquí ya tenemos 4 opciones posibles de cómo podría formarse esta expresión lógica y coherente. Vamos a revisar en este caso la primera, que es 3, 4, 5, 6, 1, que nos dice, estuvieron esperándote durante un largo rato, pero como no llegaste, se fueron abatidos. Suena lógico y es coherente. El inciso B, igual lo vamos a revisar y nos dice, se fueron abatidos, pero estuvieron esperándote un largo rato durante como no llegaste. Allí al final ya pierde el sentido y se escucha mal. Podemos ir revisando todas estas opciones, pero encontramos que la A ya nos está dando aquí la respuesta lógica y coherente. En este caso sería la respuesta correcta a este inciso. Vamos a pasar a la siguiente página, que será la última que revisaremos durante este video. En la siguiente página encontramos en la número 62 que nos dice ordene las siguientes expresiones para formar un enunciado lógico y coherente, similar al ejercicio anterior. Vamos a revisar en este caso el inciso A y el inciso B y en caso de no encontrar la respuesta, revisaremos el C y el D. El inciso A nos dice, el inciso A comienza por el número 2 que dice, la operación erró, habrá que pensar algo más, estrategia, la mejor, aunque se planeó, por lo que. Suena completamente incoherente, por lo tanto no es la respuesta. El inciso B nos dice, aunque se planeó la mejor estrategia, la operación erró, por lo que habrá que pensar algo más. Allí tenemos un enunciado lógico y coherente. Esta es la respuesta correcta en este ejercicio. Cuando estés en tu examen, en caso de que tengas dudas, puedes probar con las 4 opciones. Regularmente este tipo de reactivos no tienen más de una solución. Puede llegarte a confundirte con alguna otra, pero en este caso ya han sido revisados previamente y la opción correcta es la B. Aquí en este tipo de reactivos siempre tienes que buscar sustituir las palabras, inclusive puedes escribirlas a un lado de tu examen o si tienes permitido utilizar una hoja para que no tengas duda en formar las expresiones ya sea de manera mental o estarlas intentando ya dentro del examen. La número 63 nos dice qué tipo de sustantivos son las palabras marcadas en negritas. En este caso ya tienes que saber qué son los sustantivos y los tipos en este caso que existen de sustantivos. De acuerdo con un reporte de KG Securities, especialista en la firma surcoreana Samsung, es el único proveedor de pantallas OLED de Apple y le cobra más de $120 por cada una. Estas pantallas ofrecen mayor brillo, nitidez de color y eficiencia energética. Apple ya utilizaba las pantallas OLEDs en sus iWatch, pero la inclusión en teléfonos disparó los precios de los dispositivos según los especialistas. Y las 3 palabras que tenemos en negrita son pantallas, teléfonos y dispositivos. Si tienes alguna duda respecto a qué son los sustantivos, son las palabras que utilizamos para referirnos a cualquier tipo de objeto, sea real o irreal. Y si quieres conocer igual más acerca de estos tipos de sustantivos que existen, te voy a volver a invitar a que te vuelvas miembro del canal y lo revises en nuestro curso. En este caso, los incisos que tenemos son propios, comunes, abstractos y tecnológicos. El inciso A, los sustantivos
propios son cuando nos referimos a palabras propias o nombres propios, también a veces los conocemos así, cuando algo ya tiene asignado un nombre propio. Por ejemplo, la Torre Eiffel. Ese puede ser un sustantivo propio, que ya es conocido por la mayoría y tiene un nombre particular. El inciso B, que hace referencia al tipo de comunes, son palabras que todas las personas utilizan y que lo utilizamos para referirnos a cualquier objeto que forma parte de nuestro ideario colectivo. En este caso, pueden ser computadoras, sillas, mesas, autos, casas, etcétera. Todos tenemos una idea previa de qué es una de estas palabras que te estoy planteando. Sin embargo, las entendemos cuando las estamos utilizando y son comunes porque representan objetos de nuestra cotidianeidad. El inciso C nos habla acerca de los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos los vamos a utilizar para representar cosas que regularmente son irreales o intangibles. Regularmente se relacionan mucho con los sentimientos. Por ejemplo, amor, odio, tristeza, alegría son sustantivos abstractos. Y tecnológicos realmente es una distracción que tiene este inciso. No existe esta clasificación dentro de los sustantivos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B. Son sustantivos del tipo común. Finalmente, y para terminar con este video, tenemos con qué sentido se emplea la palabra en negritas. El texto nos dice: la idea de considerar a Singapur como una corporación no es nueva. Desde el primer año de escuela se inculca a los niños la filosofía del padre del Singapur moderno, Lee Kuan Yew, en la que todo se reduce a minimizar gastos y maximizar beneficios. La vida de los trabajadores inmigrantes es uno de los ejemplos más palpables de los efectos de dirigir un país como si fuera una corporación. En el caso de la construcción, hacen los trabajos que ningún singapurense quiere hacer a cambio de salarios que empiezan en los 700 euros. Y la palabra en negritas es inculcar. Aquí nos está pidiendo qué sentido le está dando a la palabra inculcar el texto. La primera nos dice apretar con fuerza algo contra otra cosa. El inciso B, repetir con empeño muchas veces algo a alguien. El inciso C, infundir con ahínco en el ánimo de alguien una idea o concepto. Y el inciso D, juntar demasiado unas letras con otras. En este caso, y tomando en cuenta el contexto del texto, nos está indicando que en Singapur a los niños se les inculca la idea de que se debe manejar el país como una corporación. Entonces estamos hablando de que se busca implantar una idea a los niños para que la exploten cuando ya están siendo adultos y así entiendan su sistema de gobierno y en este caso cómo se desarrollan en la vida. Por lo tanto, el inciso correcto sería el C, que dice infundir con ahínco en el ánimo de una idea o concepto. Si buscas incluso la definición de lo que es la palabra inculcar, vas a encontrar algo similar a lo que nos está diciendo este inciso. Por lo tanto, es la respuesta correcta. En el video anterior nos quedamos revisando este simulador de examen en la pregunta 64. Continuaremos a partir de allí. La pregunta 65 nos menciona ¿cuál es la función de la coma marcada con el superíndice 1? Tenemos un párrafo el cual nos dice: cuando los padres de David se enteraron de la costumbre de su buen hijo de disparar contra los pájaros, se alarmaron mucho. Le dijeron que qué era aquello y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa. Allí tenemos el superíndice, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a 36 hombres y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar con vida una paloma mensajera del enemigo. Tenemos 4 opciones, la cual nos dice el inciso A, aislar el vocativo del resto de la oración, el inciso B, contrastar elementos de una misma categoría, el inciso C, introducir una precisión que se intercala y el inciso D, separar los elementos de una enumeración. En este caso, estas 4 opciones que tenemos son funciones que le podemos dar a una coma dentro del texto, pero aquí vamos a ver que nos está marcando este superíndice o esta coma que está marcada aquí. Tenemos él reconoció su culpa. Antes de eso nos está comentando que cómo se cambió la conducta de los padres y cómo actuó, donde nos dice con lágrimas en los ojos, y ahí tenemos entre una coma y otra una pequeña frase que nos dice él reconoció su culpa. Se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se dedicó exclusivamente a disparar sobre los otros niños. El inciso A que nos marca de aislar el vocativo del resto de la oración es
incorrecto, ya que aquí no está apareciendo o no se está cumpliendo esta función. El inciso B nos dice contrastar elementos de una misma categoría. Aquí nos está haciendo una contrastación, una comparación de elementos, en este caso de una misma categoría, por lo tanto tampoco es el inciso correcto. Después nos dice introducir una precisión que se intercala. Regularmente en los textos esto se puede hacer a través del guión corto para introducir precisiones o explicaciones de algo que está sucediendo. Sin embargo, también lo podemos utilizar con comas. Ponemos comas al inicio de una frase y después de la frase para que de esta forma se cumpla la función de introducir una precisión que se intercala. Aquí nos dice, él reconoció su culpa. Está haciendo una precisión de que a partir de lo que sucedió, David reconoció su culpa de haber disparado contra los animales. Si quitamos esa frase, igual se puede entender el texto, ya que nos dice, con lágrimas en los ojos, se arrepintió sincero y continúa el resto de el texto. Pero esta precisión está entrando aquí para hacer énfasis en que él reconoció su culpa. Por lo tanto, el inciso C es el correcto, que nos dice introducir una precisión que se intercala. La pregunta número 66 nos dice, complete de acuerdo con el contexto. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer, espacio, trapear, coma, espacio, coma. Le pidieron que fregara los trastes, espacio, había roto muchas escobas. Y tenemos igual que en las otras preguntas 4 incisos. Aquí podemos simplemente ir colocando las preguntas que tenemos para cada inciso y a partir de ello ver cuál es el que genera un texto lógico y que sea funcional con el contexto que nos están planteando. El inciso A nos dice por qué, la primera palabra. Entonces leemos esta pequeña frase, María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer porque trapear. Ahí se pierde la lógica del texto, por lo tanto es incorrecta. El inciso B nos dice mientras. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer mientras trapear. También es, en este caso, algo que está rompiendo la lógica, la cuestión del texto, por lo tanto es incorrecto. El inciso C nos plantea la letra I. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer y trapear. La siguiente palabra nos dice no obstante. Después, en el espacio tenemos no obstante, le pidieron que fregara los trastes. Sigue siendo lógico el texto. Y la última palabra es porque había roto muchas escobas. En este caso nos está dando una frase completamente lógica y el inciso C va a ser la respuesta correcta. Si queremos revisar el inciso D, igual comienza con la palabra mientras, algo que sucedió en el inciso B y que ya habíamos descartado porque desde la primera palabra se rompe la lógica de este texto. En la pregunta 67 nos dice, complete de acuerdo con el contexto. Un ejercicio similar al anterior. Tenemos espacio, Laura tiene una leve discalculia, espacio, una dificultad para resolver cálculos, coma, fue promovida como cajera en jefe, espacio, molestó al resto de sus compañeros. Al igual que en la anterior, tenemos que realizar este ejercicio para revisar cuál sería el correcto. Tenemos la primera, es por qué. En este caso, prestar atención a que por qué está junto y sin acento. Porque Laura tiene una leve discalculia, es decir, una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo que molestó al resto de sus compañeros. En este caso, sería una respuesta que puede quedar lógica y coherente. El inciso B nos dice sí y lo que. Si Laura tiene una leve discalculia y una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo que molestó al resto de sus compañeros. Aquí hay que poner atención a que está haciendo discalculia y una dificultad para resolver cálculos. Si no sabemos de antemano que es una discalculia, es una dificultad para resolver cálculos, por lo tanto la I no tendría que ir en este enunciado, por lo que podemos descartar el inciso B. El inciso C nos dice, ya que Laura tiene una leve discalculia, porque una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo cual molestó al resto de sus compañeros. En este caso, el por qué está quedando de más, ya que no estamos recibiendo una explicación como tal y además se pierde la lógica de la oración. Lo podemos descartar y nos queda el inciso D, lo cual nos dice, aunque Laura tiene una leve discalculia, es decir, una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo cual molestó al resto de sus compañeros. Aquí
tenemos que queda la oración de una forma lógica y correcta y hay que diferenciar entre el inciso A y el inciso D. Aquí es importante revisar cuál va a ser el significado de el por qué estando junto y sin acento. Vamos a utilizar este por qué para responder en sí a la pregunta de por qué cuando la estamos realizando. En este caso no está apareciendo y queda de más dar esta explicación. Es algo quizás muy técnico, pero que nos va a llevar a identificar que el inciso correcto es el inciso D, que dice, aunque Laura tiene una leve discalculia, aquí al utilizar la palabra aunque lo estamos haciendo de una manera narrativa, siguiendo una narración que puede existir previa y si no existe realmente no pierde el sentido. Pero al utilizar la palabra por qué, estamos infiriendo que antes alguien está haciendo una pregunta que está preguntando por qué algo relacionado a Laura y por lo tanto nosotros le vamos a responder con el por qué. Pero tomando en cuenta el contexto y viendo que no existe esta pregunta, el inciso correcto sería el D. Pasamos a la siguiente hoja. Tenemos aquí la número 68 que nos dice, complete de acuerdo con el contexto. Un día Jaime invitó a salir a Lilia, espacio. Quería que fueran novios. Espacio se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Es un ejercicio similar a los otros dos que ya revisamos, solo que en este tenemos dos palabras solamente. El inciso A nos dice pues y más. Un día Jaime invitó a salir a Lilia, pues quería que fueran novios. Más se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. El inciso B nos dice, un día Jaime invitó a salir a Laura, ya que quería que fueran novios, y se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. El inciso C, un día Jaime invitó a salir a Laura, aun cuando quería que fueran novios, pero se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Y el inciso D nos dice, un día Jaime invitó a salir a Lilia, sin embargo quería que fueran novios. A causa de se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Aquí las cuatro opciones están formando oraciones que pueden ser lógicas y es importante reconocer el contexto. ¿Bajo qué contexto o en qué situación textual puede ocurrir esta frase que estamos revisando? Si revisamos el vocabulario que se utiliza en la frase, no estamos encontrando nada así como que términos muy formales y es más que todo como una narración de la vida cotidiana, se podría decir. Por lo tanto, podemos eliminar el inciso de que dice sin embargo y a causa de, ya que suena más formal y aunque se forma una oración lógica, está perdiendo parte del sentido. El inciso B, que nos dice ya que y, está llevando esta situación hacia una parte. Vamos a revisar. Un día Jaime invitó a salir a Lilia, ya que quería que fueran novios. Hasta ahí nos sigue indicando cuál es la intención de Jaime. Y en la siguiente parte nos dice, y se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Aquí el inciso B nos está dando esta intención o este contexto de que Jaime quería que fueran novios. Y debido a ello, se llevó esta sorpresa. El inciso C nos dice, un día Jaime invitó a salir a Laura aun cuando quería que fueran novios. Aquí es importante porque dice, aun cuando quería que fueran novios, quiere decir que está viendo que es incorrecto que la haya invitado a salir porque aún no eran novios o porque quería que fueran novios. Algo que realmente, analizándolo desde un punto de vista general, pues es algo sin sentido. Por lo tanto, lo podemos descartar y lo demás quedaría, pero se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Pero antes vamos a encontrar ese error de decir aun cuando quería que fueran novios, así como que la invitó a salir ya como ya como algo como una última opción que le quedaba. A lo mejor lo había rechazado o algo así, pero estamos haciendo inferencias y nos dice la pregunta que nos enfoquemos en el contexto. Entonces nos queda el inciso A y el inciso B. El inciso A nos quedaría, un día Jaime invitó a salir a Lilia, pues quería que fueran novios. Aquí con este pues nos está dando un motivo o una razón de por qué la invitó a salir. Más se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Se parece mucho a lo que está sucediendo con el inciso B, el pues y el ya que. En este caso, ambas palabras nos están dando un motivo o el motivo por el que Jaime invita a salir a Lilia y la diferencia radica en el más y en el y. Aquí
vamos a considerar como correcto el inciso A debido al contexto en lo que puede suceder o se está dando esta narración, ya que está mencionando al final que Jaime se sorprende cuando recibe la invitación de Lilia. Entonces, si pensamos en y se llevó la sorpresa de su vida cuando lo invitó a salir a él, tiene más peso decir, más se llevó la sorpresa de su vida cuando lo invitó a salir ella a él. Es decir, hay más emoción en el pues y en el más, y es quizás una forma más cotidiana de estructurar esta frase, esta plática, por lo tanto sería el inciso correcto. La siguiente pregunta, la número 69, nos dice, distinga el conector que le da cohesión al siguiente texto. Tenemos, espacio, no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Tenemos igual 4 opciones. La primera nos dice ¿para qué? Vamos a revisarla. Para que no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. En este caso, se pierde toda la cuestión, como menciona aquí la pregunta, por lo tanto, el inciso A lo descartamos. El siguiente nos dice, aun cuando no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Aquí vamos a encontrar una situación en donde estamos creando una situación de negación a un principio, donde dice, aunque no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Se pierde la cuestión ya que no es una actitud lógica de que pues no entregó su trabajo y por ello se decidió irrevocablemente que repitiera. Es decir, no ve como malo o inadecuada la primera opción de no entregar su trabajo. Por lo tanto, descartamos el inciso B. El inciso C nos dice, sin embargo, no entregó su trabajo de química a tiempo. Se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Aquí la palabra sin embargo, estamos nuevamente anticipando que algo existe previamente. Nos puede quizás contar la situación de Pedro y la conclusión fue esta, pero nuevamente estamos haciendo inferencias, lo cual no podemos hacerlo ya que no nos está diciendo que pensemos o a partir de una situación planteada, una situación imaginaria, demos una respuesta. Por lo tanto, nos queda el inciso D que nos dice, dado que no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia, la cual sería el inciso correcto. Ya que aquí, al decir, dado que no entregó su trabajo de química a tiempo, es decir, estamos dando un motivo, una causa y después una consecuencia, que es la repetición de Pedro de la materia, en este caso de química. La pregunta número 70 nos dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. Los pedófilos son personas que tienen una perversión aberrante, son lo más bajo entre los seres humanos. Tenemos 4 opciones, intransigente, adecuado, pertinente y abyecto. En este caso debemos conocer los significados de las palabras, desde la primera que nos está preguntando que es aberrante y posteriormente intransigente, adecuado, pertinente y abyecto. Aquí aberrante podemos marcarlo como algo que es negativo, algo horrible, que nos causa repudio. Y entonces vamos a ver intransigente. La intransigencia tiene que ver con cometer actos en contra de alguien más, principalmente o ser agresivo o cometer alguna ofensa. Por lo tanto, no sería un sinónimo como tal, porque no podemos decir que sea una perversión que ofenda. Entonces, podemos descartar intransigente. Adecuado viene siendo pues un antónimo, que es decir, algo que está bien, que aceptamos y demás, y aquí nos está diciendo que pues es algo malo y que es dentro de lo más bajo de los seres humanos. Por lo tanto, podemos eliminar adecuado. Pertinente cae dentro de la misma lógica que adecuado, porque pertinente lo vemos como algo que está bien, algo que está en el punto. Y no nos está diciendo que eso sea el caso de los pedófilos y nos deja como el inciso correcto, abyecto, lo cual es algo negado, que no se quiere, no querido, que la gente rehúsa o repudia. Finalmente tenemos la pregunta 71, la cual nos dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. La insoportable levedad del ser es el título de un libro escrito por Milan Kundera. Tenemos acritud, ligereza, hermosura y frescura. Nuevamente aquí tenemos que saber el significado de estas palabras, pero en este caso tenemos levedad. En este caso hace referencia a levedad a algo que es ligero, tiene poco peso. Tenemos la palabra acritud, la cual hace referencia a algo áspero, a algo que es difícil, que es
áspero, su forma de hablar, su forma de comportarse, es una textura, por lo tanto no es la respuesta correcta con levedad. El inciso B nos habla acerca de ligereza, algo ligero, algo que podemos relacionar con la palabra levedad, es el inciso correcto, en este caso el inciso B, pero también vamos a revisar los otros. La hermosura no tiene que ver precisamente con la levedad, así tampoco como la frescura. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso B, que es ligereza. Espero que te haya gustado este video revisando otros reactivos de este simulador de Exani. En los próximos videos vamos a continuar analizando las demás preguntas de este tópico de estructura de la lengua y las de comprensión lectora. Nos encontramos en la pregunta número 72 en el apartado de estructura de la lengua. La pregunta número 72 nos dice, identifica qué parte del texto corresponde al siguiente fragmento. Sigue sin saberse nada acerca del submarino Ara San Juan, desaparecido en el mar argentino el pasado miércoles cuando hacía su ruta desde Ushuaia hasta Mar de Plata con 44 tripulantes a bordo. Y nos dan 4 opciones que si corresponde a una introducción, un desarrollo, una transición o una conclusión. Aquí hay que poner especial atención o imaginar de dónde puede surgir este fragmento que estamos aquí leyendo, que en este caso correspondería probablemente a una noticia. Ahora, si estamos hablando de un suceso y nos está comentando de sigue sin saberse nada, estamos ya dando por hecho de que ahí no está finalizando dicho suceso, por lo cual eliminaríamos lo que corresponde a la conclusión. Después tenemos las opciones de introducción, desarrollo y transición. La transición la podemos eliminar porque no es algo que a partir de esto nos esté llevando a algo nuevo o esté haciendo una progresión temporal dentro del suceso. Por lo tanto, nos quedarían 2 posibles incisos. Tenemos el inciso A y el inciso B, la introducción y el desarrollo. En este caso, si imaginamos, como te comentaba, que esto puede surgir a raíz de una noticia periodística, podemos imaginar que esto es lo primero que sucede o lo primero que está escrito dentro de esta nota, sigue sin saberse nada, etcétera, y después de con 44 tripulantes a bordo, que continúe esta nota, quizás explicándonos el proceso de búsqueda, cómo se dio, de dónde viene este submarino, etcétera. Otros detalles. Por lo tanto, el inciso correcto sería la introducción, porque a raíz de esto podemos derivar cierta información para continuar con un texto. En este caso no es un desarrollo porque a un principio nos dice sigue sin saberse. O sea, está haciendo referencia a algo ya conocido, algo ya sucedido, pero en el pasado. No está diciéndonos o la narración no está plasmando, por ejemplo, que a partir de los hechos o de lo acontecido de el pasado fin de semana donde desapareció el submarino, si dijera algo como eso lo podemos considerar como un desarrollo, pero al decir sigue sin saberse entra como introducción, ya que esto está haciendo referencia quizás a una noticia anterior, pero que terminó en el pasado y esta nueva comienza con sigue sin saberse. En el inciso número 73 tenemos el enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo a manera de y el enunciado nos dice, de igual manera, con frecuencia puede leerse en los medios de comunicación noticias o hipótesis más o menos fundadas sobre la masonería. Igual que el inciso anterior, tenemos desarrollo, conclusión, transición e introducción. En este caso, si revisamos la primera parte como inicia este párrafo, que dice de igual manera, por lo tanto, no podemos inferir que sea una introducción a diferencia de la anterior, porque si estamos diciendo de igual manera, ya estamos haciendo referencia a algo que quizás escribimos o dijimos anteriormente y que tiene relación con este párrafo o este renglón, este texto. Por lo tanto, se elimina la introducción. La transición cumple la misma función, no estamos haciendo una transición, sino que el mismo texto nos va a arrojar, inclusive la transición se maneja muy escasamente en lo que son los textos como concepto lingüístico como tal, casi siempre es introducción, desarrollo y desenlace, por lo tanto también se elimina. Y nos quedan las opciones de desarrollo y conclusión. Ahora, para que esto fuera una conclusión tendría que mencionar algo como su misma palabra dice, a conclusión, recapitulando, finalmente, etc. No está cerrando el texto como tal, de hecho nos está mencionando que, de acuerdo a los elementos anteriormente descritos, también sucede lo mismo sobre la masonería. Pero ahí no termina este texto. ¿Por qué? Porque probablemente después de este párrafo se comienza a hablar sobre la masonería
o sobre qué se está leyendo en los medios. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso A y este enunciado tendría la función de desarrollo. La pregunta 74 nos dice, elija el sinónimo de de las palabras en negritas. Los agradables anfitriones hicieron pasar a los invitados al gran salón, donde se celebraría el baile, y la palabra en negritas es agradables. Tenemos 4 opciones aquí, como ya hemos revisado en otros videos. Para resolver estas preguntas que tienen que ver con antónimos, sinónimos, parónimos, otro tipo de estructuras, necesitamos tener un amplio vocabulario para poder identificarlos, porque regularmente nos ponen palabras que pueden ser poco conocidas o poco usadas por nosotros y donde tendríamos que saber su significado o inferirlo quizás a partir de sus etimologías. Nos pide el sinónimo de agradables. Tenemos la primera opción que nos dice ansiosos. Algo agradable no es lo mismo algo ansioso, entonces queda eliminado. Tenemos afables. Afables en este caso es la respuesta correcta. Su significado tiene que ver con algo agradable, algo que es bien recibido. Por lo tanto, sería la respuesta correcta. Vamos a revisar también el C y el D que nos dice ecuánimes. Algo ecuánime es algo tranquilo, algo calmado, algo que no se inmuta en este caso. Por lo tanto, no tendría el mismo significado de agradables. Y finalmente, infames, pues es algo que tiene una fama negativa, algo que no cae muy bien, digamos, sobre la sociedad y no sería el sinónimo. La pregunta número 75 nos dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. El cazador tomó una posición de oculta vigilancia con tal de asegurar la mejor presa de aquella manada. Tenemos nuevamente 4 opciones, ignota, ígnea, mínima y furtiva. Aquí la palabra que tenemos es oculto. Tenemos el inciso A que nos dice ignota. Algo ignoto o algo ignota tiene que ver con algo que no se conoce aún, algo desconocido. Lo podemos pensar como un, como un misterio, una persona desconocida, una persona ignota que no sabemos mucho de ella, pero en este caso no sería un sinónimo de oculta, porque ahí nos menciona oculta vigilancia, quizás algo que no se puede ver a simple vista, mientras que ignota viene siendo algo desconocido. Ígnea tiene que ver con un significado relacionado al fuego, al calor, algo que está encendido en llamas, por lo tanto no es sinónimo. Mínima tiene que ver pues con algo pequeño, no sería un sinónimo de algo oculto. Algo mínimo y algo oculto no son exactamente lo mismo. Y finalmente tenemos furtiva, que tiene que ver con acechar, con estar oculto, estar esperando, aguardando algo. Y en este caso sería el inciso correcto, el de que nos dice el sinónimo de oculta vigilancia, tomando en cuenta también el contexto de la oración, viene siendo la palabra furtiva. Pasamos a la siguiente página de este simulador. La pregunta número 76 nos dice, relacione las palabras con su categoría gramatical correspondiente. Tenemos las palabras abrir, alto, muy y ejército y las categorías gramaticales de adverbio, verbo, adjetivo y sustantivo. Si necesitas más información de qué es un adverbio, un adjetivo, un verbo, un sustantivo, te invito a que revises nuestro curso que estamos promocionando tanto a través de YouTube como de la plataforma de Udemy. Aquí necesitamos conocer qué son estas categorías gramaticales y que representan en cuestión de palabras. En este caso, haciéndolo más sencillo, abrir es inclusive un verbo en infinitivo y tendremos que relacionar el número 1 con el inciso B. Alto es un adjetivo, en este caso le está otorgando una cualidad a algo, por lo tanto tendríamos que relacionarlo con adjetivo. Después tenemos muy. Muy acaba siendo un adverbio ya que va a modificar, dependiendo el contexto de cómo lo utilicemos, a el verbo. Por lo tanto, muy lo utilizaremos como un adverbio, ya sea de forma, de modo o de cantidad. Y finalmente, ejército acabaría siendo un sustantivo. Ya revisando las opciones que tenemos disponibles, correspondería al inciso B. Sería la forma correcta de relacionar estas categorías gramaticales con sus palabras. La número 77 es un ejercicio similar que nos dice relacione las frases con el tipo de adjetivo que utilizan. En este caso, dentro de las categorías gramaticales existen clasificaciones específicas dependiendo de distintas circunstancias. Aquí nos preguntan por el caso de los adjetivos. Las frases son pantalón desgarrado, este perro, nuestro equipo y mi tío.
y el tipo de adjetivo demostrativo, calificativo, posesivo y determinativo. Si vamos revisando una por una, nos quedaría que pantalón desgarrado. Aquí estamos dándole una característica, estamos calificando al pantalón. Por lo tanto, sería un adjetivo calificativo. Después tenemos este perro. Cuando estamos utilizando palabras como esta, esto, eso, aquello, aquel, como adjetivos, lo estamos utilizando de una forma demostrativa. En este caso, con la finalidad de demostrar lo que viene siendo la distancia o el lugar que se ocupa en el espacio. Por lo tanto, este perro se relacionaría con el inciso A que dice demostrativo. Después tenemos nuestro equipo. En este caso, con nuestro equipo y con mi tío, puede surgir duda si pertenece a ser posesivo o determinativo, aunque los dos podrían calificar dentro de cualquiera de las dos opciones dependiendo del contexto total de toda la oración donde estoy utilizando. En el caso de nuestro equipo, va a ser determinativo. Y esto tiene que ver porque equipo es un sustantivo que si lo analizamos de forma independiente al decir equipo, nos podemos referir a cualquier cosa. Ejemplo, un equipo de fútbol, de básquetbol, un equipo de México, un equipo de Inglaterra, un equipo de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí el verdadero adjetivo que se está utilizando es nuestro, pero no lo está diciendo nuestro a forma de me pertenece o es mío el equipo, sino nuestro de referirse o especificar, en este caso, determinar, como dice ahí, determinativo, determinar qué equipo es. Por lo tanto, sería nuestro equipo y caería dentro de la clasificación de determinativo. Y finalmente, mi tío sería posesivo. Aquí es muy sencillo, al decir que algo es tuyo, suyo, de él, etcétera, caemos en esta situación de si es posesivo y en el caso de la oración o esta pequeña frase de mi tío sería posesivo. Por lo tanto, si revisamos las opciones que tenemos posibles, la respuesta correcta sería el inciso C, donde están relacionados de forma correcta. Finalmente, la pregunta número 78 nos dice, relacione las oraciones con el tipo de verbo que utilizan. Nuevamente, dentro de las categorías gramaticales, encontramos que hay subclasificaciones del verbo. ¿Quieres saber más acerca de este tema? Te invito a que revises nuestro curso a través de YouTube o de la plataforma de Udemy. Tenemos las oraciones ojalá tenga suerte. Estaba platicando con Ulises, Jimena no fue a la escuela y no venga más por aquí. Mientras que los tipos de verbo nos tenemos indicativo, imperativo, subjuntivo y verboide. Vamos a empezar con el tipo indicativo. Los verbos de tipo indicativo nos van a hacer referencia a hechos que pueden suceder de forma real, es decir, sucesos que ocurren en nuestra realidad. Si revisamos las 4 oraciones, la que está más delimitada a ser un suceso real es la oración número 3, que nos dice, Jimena no fue a la escuela. ¿Por qué? Porque está delimitado que fue una acción real que una persona probablemente vio o vivió y que fue algo que sucedió en el pasado y terminó en el pasado. Por eso dice, Jimena no fue a la escuela. Es decir, está afirmando algo que probablemente vio que no estaba en la escuela y por lo tanto lo está diciendo, un suceso real. De allí tenemos el inciso B que nos dice imperativo. El modo imperativo de los verbos o el tipo de verbo imperativo es cuando estamos dando indicaciones u órdenes. En este caso, si revisamos de las 3 oraciones restantes, correspondería a la número 4, que dice no venga más por aquí. Esto lo puede estar diciendo alguien que, por ejemplo, está corriendo a alguien de su casa, de alguna parte, que dice no venga más por aquí, no venga más por aquí. Es una forma imperativa de utilizar en este caso el verbo. Tenemos después el modo subjuntivo. El modo subjuntivo del verbo lo vamos a utilizar para hablar de sucesos hipotéticos o sucesos irreales. En este caso, la oración sería ojalá tenga suerte. ¿Por qué? Porque en primera estamos haciendo referencia a algo que viene siendo una idea irreal, que es la suerte, y estamos mencionando que sea una posibilidad, algo que suceda. Ojalá tenga suerte. Y finalmente la oración restante, que es la número 2, correspondería con un verboide. Estaba platicando con Ulises.
¿Esto cómo lo vamos a determinar? A partir de el verbo que, en este caso es platicando, que es un gerundio, que es una acción que sucedió en el pasado, pero que no estamos seguros de en qué punto terminó. Por lo tanto, la número 2 estaríamos utilizando un verboide. Revisando los incisos, el inciso correcto sería el inciso A. Relacionando, en este caso, el tipo de las oraciones con el tipo de verbo o el modo de verbo, como también se le conoce a esto, en cómo se están utilizando. Nos quedamos revisando la pregunta número 78 y comenzamos ahora con la pregunta número 79, la cual nos dice, ¿en cuál de los siguientes enunciados es necesario emplear un punto y seguido para separar las ideas? En este caso nos dan cuatro opciones. La primera nos dice, el principal objetivo de mantener vivas las tradiciones es heredar a las nuevas generaciones un legado cultural que desaparecería en poco tiempo. El inciso B nos dice, Jan Tiersen es el músico que compuso la banda sonora de la afamada película Amélie. El inciso C, las tortas ahogadas son el antojito tradicional de la ciudad de Guadalajara. El ingrediente del que generalmente están rellenas es la carne de cerdo. Y finalmente, podría decirme su opinión acerca de este suceso. Aquí nos pide utilizar el punto y seguido. En el inciso D lo vamos a eliminar porque de hecho está haciendo una pregunta y no está mencionando en este caso dos ideas distintas, aquí solamente es una. Podría darme su opinión acerca del suceso. Lo mismo sucede en el inciso A, la cual nos dice el principal objetivo de mantener vivas las tradiciones es heredar a las nuevas generaciones un legado cultural que desaparecería en poco tiempo. Sigue siendo una misma idea, pero aquí vamos a revisar que en el inciso C nos dice, las tortas ahogadas son el antojito tradicional de la ciudad de Guadalajara. Hasta allí donde dice Guadalajara nos está hablando de una idea, la cual es el antojito tradicional de Guadalajara. Y posteriormente, cuando dice el ingrediente del que generalmente están rellenas es la carne de cerdo, está hablando acerca de su composición. Son dos ideas distintas y es donde podemos emplear un punto y seguido para separar estas dos ideas. Aunque son complementarias, vienen siendo distintas y por lo tanto quedaría mejor ya sea utilizar un punto y seguido, una coma, un punto y coma, para que no sea una sola idea. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso C. En la número 80 nos dice, selecciona la opción en la que deben emplearse los dos puntos. Tenemos igual cuatro incisos. La primera dice, su vestimenta no pasaba desapercibida en ningún sitio, siempre usaba sombrero púrpura. El inciso B, Susana, Julián y Pedro son amigos desde la primaria. El inciso C, tomada la decisión, se apresuró a poner manos a la obra para que todo saliera muy bien. Y finalmente, diariamente escuchaba música romántica de Luis Miguel y Alejandro Fernández. Aquí vamos a revisar que la única oración en donde podemos utilizar los dos puntos es el inciso B, que sería el inciso correcto. ¿Por qué? Porque los dos puntos, uno de los usos que podemos dar es que después de realizar una enumeración, en este caso Susana, Julián y Pedro, darle una característica o hablar algo acerca de esta enumeración. Por ejemplo, si aquí agregamos los dos puntos, quedaría Susana, Julián y Pedro, y después viene esta explicación que nos dice son amigos desde la primaria. La siguiente pregunta, la número 81, nos dice, relaciona las palabras con el tipo de adverbio que utilizan. Aquí para empezar tienes que saber qué es un adverbio, el cual es una palabra, un conjunto de palabras que utilizamos para complementar el significado del verbo. En este caso existen distintos tipos de adverbios, como los que nos están preguntando. Si quieres más información acerca de este tema, es algo de lo que abordamos en el curso que te invité al inicio de este video a que te suscribas. Tenemos las palabras aún, lejos, fácilmente y harto. Y el tipo de adverbio, cantidad, modo, tiempo y lugar. Aquí hay que relacionar en este caso las palabras con el tipo de adverbio. Vamos a comenzar con la más sencilla que podemos identificar, que es la número 2, que es lejos. Lejos en este caso nos está hablando acerca de un lugar. Dependiendo si está cerca, lejos, en una oración o como estemos utilizando un verbo, podemos utilizar este adverbio. Si revisamos las opciones, nos queda solo el inciso A y el inciso D. Ahora, vamos a revisar en la primera palabra, en este caso aún. Aún está hablando acerca de una serie o un periodo temporal, por lo cual este aún va a ser un adverbio de tiempo.
Posteriormente tenemos fácilmente. Fácilmente nos habla acerca del modo o de la forma en cómo podemos utilizar o hacer algo. En este caso, fácilmente sería un adverbio de modo. Y finalmente, harto sería un adverbio de cantidad. Al decir harto, refiriéndonos a mucho. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso A. La siguiente pregunta, la número 82, nos menciona, son palabras que se escriben con B, B chica, cada quien la identifica de diferentes maneras, y tenemos pisco, bol, vírico y vejación. Aquí necesitamos conocer y tener cierto vocabulario para identificar estas palabras de forma sencilla. Sin embargo, vamos a ver que la palabra vírico es una que debemos escribir con chica en este caso, porque proviene de virus. Y si identificas que la palabra virus utiliza también B, sus derivados, como en este caso vírico, va también a utilizar esta palabra, lo cual nos quedaría como posibles respuestas el inciso A y el inciso D. Quedaría la palabra visco y vejación. En este caso, la respuesta correcta sería el inciso D, ya que vejación también es una palabra que se escribe con V. En este caso es importante que tengamos cierto vocabulario para poder identificar estas palabras. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 83 nos dice, identifique la oración donde se presenta un acento diacrítico. Los acentos diacríticos son los acentos o las tildes que vamos a utilizar para identificar dos palabras que se escriben completamente igual, pero que a partir de donde se encuentren acentuadas va a variar en este caso su significado. Tenemos la primera, júrame que no le dirás a nadie. El inciso B, rasga el sobre e infórmale del contenido. El inciso C, estudia mucho y no quedarás en vergüenza. Y el inciso D, va a tomar té o café. En este caso, el acento diacrítico lo vamos a encontrar en el inciso D, ya que té, cuando lo estamos utilizando con acento, va a hacer referencia en este caso a la bebida. Y vamos a encontrar que la palabra té sin acento va a funcionar como un pronombre de segunda persona. Por lo tanto, hay que utilizar en este caso el acento o la tilde en té para referirnos a la bebida y sin acento para referirnos al pronombre. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 84 nos dice, son palabras que se escriben nuevamente con B. Tenemos bolillo, vera, ballesta y vituperar. Aquí sí tenemos, nuevamente les menciono, cierto vocabulario. Vamos a identificar que bolillo se escribe con la otra B, al igual que ballesta. Por lo tanto, nos dejaría solo el número 2 y el número 4, que son palabras que llevan B chica. En este caso sería vera y vituperar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso D. La siguiente pregunta, la número 85, nos dice, ¿cuál es el significado opuesto de la palabra satisfecho? Aquí nuevamente necesitamos conocer pues a qué hace referencia la palabra satisfecho y buscar su antónimo. En este caso tenemos erguido, agachado, encogido y contrariado. Aquí vamos a encontrar que dentro de las respuestas que nos están dando, tanto encogido como agachado van a ser sinónimos. Por lo tanto, estas palabras no pueden ser contrarias a satisfecho. Y de igual forma, erguido y agachado los podemos marcar que son antónimos entre ellos mismos. Por lo tanto, tampoco sería la respuesta correcta, dejándonos como la única opción y la respuesta correcta que el significado opuesto de satisfecho sea la palabra contrariado. La pregunta número 86 nos dice, ¿cuál es el significado opuesto de la palabra partidario? Y aquí nuevamente sucede algo como en la pregunta anterior. Tenemos tenemos discípulo, amigo, adversario y simpatizante. Y estamos buscando el antónimo, es decir, lo opuesto. Aquí vamos a ver que simpatizante y discípulo son sinónimos hasta cierto punto. Un discípulo y un simpatizante de alguna causa son prácticamente lo mismo y también acaban siendo sinónimos de la palabra partidario. Con amigo puede que exista esta relación también de sinonimia, pero no completamente. Pero también los podemos marcar que estas tres palabras son sinónimos de partidario. Puede ser un discípulo, un amigo o un simpatizante, dependiendo las características en cómo utilicemos la palabra. Por lo tanto, la palabra contraria sería adversario.
que sería el inciso C de la pregunta 86. Finalmente, tenemos la pregunta 87 que nos dice, ¿cuál de las palabras es grave? Y tenemos la palabra zampar, exámenes, aseo y escolástica. Aquí es importante que conozcamos la clasificación de las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas y, en este caso, cuáles son las normas de acentuación para cada una. Aquí vamos a descartar la palabra exámenes y la palabra escolástica. ¿Por qué? Porque las palabras graves que aquí nos está pidiendo se van a acentuar en la penúltima sílaba de la palabra. Y en este caso, la palabra exámenes y escolástica ya están marcando dónde están acentuadas. Aquí vamos a encontrar la tilde o el acento en la sílaba las, que no es la penúltima, sino la antepenúltima sílaba de la palabra escolástica. Por lo tanto, la descartamos y lo mismo sucede en exámenes, ya que no está en la penúltima sílaba, sino en la antepenúltima. Por lo tanto, estas dos las podemos eliminar. Ahora, nos queda la palabra zampar y la palabra aseo. Vamos aquí a identificar cuál es la regla más básica para identificar en este caso el uso o no de tildes en las palabras graves. Las palabras graves van a llevar tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Por lo tanto, aquí vamos a darnos cuenta que si zampar fuera una palabra grave, al no terminar en N, S o vocal, debería de llevar un acento en sam, sería zampar, pero en este caso es zampar. Dividiendo nos vamos a dar cuenta que esta sería una palabra aguda y por lo tanto también no está acentuada, dejándonos como la respuesta correcta la palabra aseo, la cual inclusive si la separamos en sus sílabas A, C, O, podemos darnos cuenta que son 3 sílabas y el vocablo más fuerte o la acentuación se encuentra en el C, A, C, O. Y al terminar en una vocal no lleva tilde. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Con esto terminamos la sección de estructura de la lengua de este simulador. Espero que te haya servido para aclararte algunas de tus dudas y en caso de que necesites repasar alguno de los contenidos que aquí hemos hablado, te invito a que adquieras el curso del canal, ya sea en la plataforma de Udemy o de YouTube, donde repasamos de forma más detallada todos estos temas. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente video del canal Soy Universitario. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!